Quiero saludar también en nuestros estudios, en la Gran Manzana, a Carlos Vecchio. Él es coordinador político del Partido Voluntad Popular y uno de los convocantes a esta manifestación que hoy se realizó frente a la ONU. Carlos, bienvenido. ¿Qué repercusión puede tener una concentración como esta que se efectúa el día de hoy? Yo creo que, y Dania, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el gran mensaje que tenemos que mandar es el rol que tenemos que jugar quienes estamos en el exterior, de ser una voz de los venezolanos en el mundo para denunciar lo que está pasando en nuestro país y hacerlo en el marco de la Asamblea Anual de la ONU. Es un escenario perfecto donde toda la tensión política está acá. Nicolás Maduro estuvo hace un día diciendo mentiras sobre lo que pasa en Venezuela. Bueno, nosotros nos tocó hoy levantar la voz en la comunidad internacional para denunciar las violaciones a los derechos humanos que tuvimos durante las protestas en Venezuela, pero lo peor de esto, Dania, es que esa persecución, esa intimidación, esa violación de derechos humanos hoy continúa en Venezuela. Y yo creo que Nicolás Maduro no pudo quitarse esa etiqueta de violador de los derechos humanos en esta reciente visita, y lo vemos por toda la información que hemos recogido durante estos días. Así que nosotros venimos con esa misión de alzar esa voz. Hemos hecho un planteamiento que es que se le permita a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU visitar a Venezuela para que constate estas violaciones a los derechos humanos. Pero ¿sabes qué? Nicolás Maduro no permite que vaya a la comisión, le teme que vaya a la comisión. Entonces, en su discurso dice que hay que reformar la ONU. Bueno, y por otro lado, pretende entrar al Consejo de Seguridad como miembro no permanente, pero impide que un organismo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos vaya a Venezuela. Y vemos cómo hay un temor claro de las denuncias que nosotros hemos venido diciendo. Y el tercer aspecto que nosotros y Dani estamos destacando el día de hoy con nuestra protesta es alertar sobre lo pernicioso que sería que un país con el régimen de Nicolás Maduro que viola los derechos humanos pueda formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Es algo inconveniente y también nosotros venimos a alzar la voz. Así que ese es el rol que nos toca, de levantar la voz en el mundo, y esto es apenas una de las actividades, pero hemos hecho muchas. Nos hemos reunido con embajadores en la ONU, nos hemos reunido con gobiernos, con organizaciones de derechos humanos, y esa es la lucha permanente que nosotros tenemos que estar acá y entender el rol que nos toca jugar de contribuir con nuestro granito de arena desde aquí a la lucha de que millones de venezolanos están dando en este momento en Venezuela. Carlos, ¿hay coordinación entre las diferentes organizaciones políticas que hacen vida en el exterior? Bueno, fíjate que este evento fue organizado por más de 14 organizaciones civiles y políticas, es decir, se hizo un gran esfuerzo de coordinación. Ahora, yo creo, y soy por lo menos de esa idea, de no monopolizar las cosas. Yo sí creo que tiene que haber una coordinación, unos esfuerzos, pero mientras existan muchas iniciativas que sumen a la causa, que transmitan las mismas ideas, yo creo que es bueno que exista esa variedad. Pero este esfuerzo se hizo con varias organizaciones, con varios venezolanos, así que seguimos sumando en ese esfuerzo de coordinación. Entonces, todo lo que vaya sumando para denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela es bienvenido por cualquier organización que lo haga y por cualquier venezolano. Lo importante es entender, e insisto en esto, en el mensaje que nos toca, y que esto es solo una actividad, Dania. O sea, el tema de la protesta de hoy es una, pero hay miles de actividades que tenemos que seguir haciendo y sobre todo acompañando la lucha que se está dando en Venezuela. Carlos Vecchio, ¿espera volver a Venezuela? Bueno, muy pronto. Sabes que cuando yo llegué acá me preguntaron, mire, ¿cómo se siente usted en libertad? Yo le dije, yo no me siento en libertad, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en Venezuela. Y si bien quiero irme mañana mismo, yo me levanto acá todos los días pensando en cómo hago yo para contribuir al cambio político en Venezuela. Así me levanto, simplemente pensando en cómo yo ayudo y cómo contribuyo a producir ese cambio en Venezuela. Y trato de poner a un lado este tema, pero sí estoy haciendo el esfuerzo para llegar lo antes posible. Tengo una agenda que cumplir aquí y una vez que la cumpla voy a regresar a Venezuela. Y no tengo duda que va a ser muy pronto, y porque en Venezuela están ya en un proceso, a nuestro modo de ver, irreversible de cambio. Y así que ese es el esfuerzo que vamos a seguir haciendo. Y por lo pronto nosotros tenemos que seguir levantando la voz por los detenidos, por los presos políticos, en este caso por nuestro hermano Leopoldo López, que se ha convertido en un emblema de lucha, donde aquí Nicolás Maduro y Dania no se pudo quitar esa etiqueta de violador de los derechos humanos, donde el caso de Leopoldo fue muy mencionado y donde, fíjate la contradicción de su discurso, viene a pedir aquí la liberación de un supuesto preso político cuando él tiene decenas de presos políticos en Venezuela simplemente por pensar distinto. Así que si bien quiero regresar, al propio tiempo estoy aprovechando lo más que puedo
el tiempo que tengo acá para dar ese cambio ya y para ser la voz de los quienes hoy están perseguidos y están detenidos, de sus familiares, de quienes están siendo torturados. Y no tengo dudas que vamos a tener esa Venezuela muy pronto, esa Venezuela que nosotros nos merecemos, Idani. Una última pregunta a Carlos Vecchio, ahora que veo la franela que lleva puesta, donde se pide la libertad de Leopoldo López. Que el hecho de que el presidente Barack Obama hubiese mencionado a Leopoldo López como preso político, ¿le dio más relevancia, le dio más difusión al caso de Leopoldo López? Bueno, mira, Idania, yo creo que fue muy importante eso y sobre todo cómo lo presenta, porque fíjate que Obama en ese discurso dice: yo estoy aquí como el primer presidente negro de los Estados Unidos por la lucha que han dado millones de líderes en este país, que lucharon contra la esclavitud, que lucharon contra la discriminación racial. Y esa lucha que dan los líderes es similar a la lucha que están dando, por ejemplo, en el caso de Leopoldo López. Es decir, la introducción que hace Obama para meter a Leopoldo en ese, digamos, destacado grupo de líderes que cambian sus países, para mí es lo más importante. Y hacerlo en el foro que lo hizo, que es un foro internacional donde toda la atención del mundo está aquí centrada, tiene un doble valor. Y si lo ponemos en el contexto, Idania, con lo que te decía, de que el caso de Leopoldo fue una pregunta recurrente que Maduro no tuvo cómo responder, porque es claramente un preso político. También destaco dos editoriales de los diarios más influyentes en el mundo, como es el Washington Post y como es el New York Times, donde destacan el régimen violador de derechos humanos de Nicolás Maduro y ponen en relieve como emblema el caso de Leopoldo López, como un emblema de quienes hoy están detenidos, porque yo no quiero dejar por un lado que también están alcaldes detenidos, Enzo Escarano y Daniel Ceballos. Aquí en la protesta teníamos gente, por ejemplo, del Táchira, también teníamos personas que están protestando por los estudiantes detenidos, es decir, pero representa ese símbolo de quienes estamos luchando por un cambio político, y creo que esa manera de presentar Obama a Leopoldo López a Venezuela fue muy importante. Y lo negativo es, lo triste que es escuchar que Venezuela está con países como China, Burundi, donde, bueno, uno dice, bueno, en pleno siglo XXI, qué barbaridad que Venezuela se persiga a la gente por pensar políticamente distinta. Yo les decía hoy a la gente aquí en la protesta, y Dania, que en Venezuela se está haciendo también otra protesta en la ONU, en Caracas. Yo debí estar en esa protesta y no estoy, porque estoy perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Y yo no puedo entender que en pleno siglo XXI yo tenga que estar acá en estas circunstancias simplemente de la manera como pienso políticamente. Esas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar, y esa es la Venezuela que nosotros tenemos que dejar a un lado para construir esa Venezuela de la pluralidad y que rescatemos de verdad la convivencia democrática. Quiero dar las gracias a Carlos Vecchio, coordinador político del Partido Voluntad Popular. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en la tarde en nuestros estudios en Manhattan. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias por darnos la oportunidad a toda esta ventana latinoamericana de lo que está ocurriendo en Venezuela, de nuestra visión, y entender que el destino de la democracia en la región se está jugando en Venezuela y que los latinoamericanos no podemos estar ajenos a lo que allí está pasando. Así que gracias a ustedes por ese esfuerzo en difundir nuestra causa, nuestras ideas y nuestro pensamiento de principios democráticos. Un gran abrazo. Gracias a Carlos Vecchio.